Obra literaria, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2. La Pascua anticipada del Señor. Faltaba muy poco tiempo para la celebración de la Pascua, y Jesús, sabiendo que durante dicha fiesta ya no estaría más con ellos, hizo los arreglos apropiados para celebrarla de forma anticipada durante esa misma noche. Nuestro Señor instruyó a Pedro y a Juan para sacrificar el cordero conforme lo establece la ley de Moisés. Asimismo, les brindó indicaciones precisas sobre el lugar y la forma en que realizarían tal celebración. Y ellos diligentemente atendieron sus indicaciones. Cuando llegó la noche, se presentaron al lugar indicado Jesús, sus apóstoles y otros discípulos de su confianza, y encontraron todo listo: el cordero asado al fuego, los panes sin levadura, las hierbas amargas y los demás implementos necesarios para celebrar tan solemne fiesta que rememora la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que esta cena también serviría para hacer memoria de la liberación del pecado que en unas pocas horas nuestro Señor lograría en favor de todos gracias a su sangre bendita. Cuando ya todos estaban sentados alrededor de la mesa, el Salvador se sintió muy aliviado y feliz por haber alcanzado ese momento tan solemne y especial junto a ellos, pues de una forma muy emotiva les hizo saber cuánto había deseado que llegara el momento en que pudieran comer juntos esa Pascua antes de iniciar su particular camino hacia la muerte. Con aquellas palabras, Jesús les dejó en claro que esa sería su última comida antes de morir. Pero ellos aún no terminaban de comprender la profundidad de semejante anuncio. Antes de cenar, el Señor rompió el protocolo porque tomó una toalla, puso agua en un recipiente y procedió a lavar y secar cuidadosamente los pies de cada uno de sus discípulos. Para ellos, todo esto resultó en un momento muy incómodo y hasta desconcertante. No daban crédito que su maestro se rebajase a limpiarles los pies, pues aquella costumbre oriental estaba reservada para los sirvientes y no para el amo de una casa. La acción emprendida por Jesús simplemente no encajaba en sus limitadas formas de pensar, pero todo esto lo hizo con el propósito de brindarles una lección de humildad, amor y servicio que jamás olvidarían, valores con los cuales deberían comulgar de ahora en adelante que ya no estarían más con Él. Y les hizo recordar sus famosas palabras cuando antes les dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin duda, el que peor la estaba pasando era Judas, porque la persona que pretendía traicionar era la misma que estaba lavando sus pies con gran diligencia y amor en ese mismo instante. Judas no daba crédito a lo ocurrido y de vergüenza no podía siquiera dirigirle la mirada a Jesús, provocando todo esto un duro golpe a su mezquino corazón. Posteriormente, mientras comían, Jesús se mostró emocionalmente afectado
ante sus discípulos, porque les anunció que uno de ellos lo iba a entregar. Dicha noticia dejó conmocionados a todos, porque de inmediato comenzaron a discutir quién se atrevería a ejecutar semejante acción. Y para tranquilizarse y librarse a sí mismos de toda sospecha, comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? A pesar de todo esto, el Hijo de Dios no tenía la intención de descubrir al verdadero traidor, porque le amaba y deseaba evitar un pleito innecesario en contra del Iscariote. En ese momento, Juan, un discípulo muy amado por Jesús, aprovechando que se encontraba sentado a su lado en la mesa, se recostó sobre su pecho para preguntarle discretamente quién de ellos sería el traidor, ante lo cual el Señor, en voz baja y sin que se percataran los demás, le indicó que aquel con quien mojaba el pan en su plato sería el que lo entregaría. Acto seguido, Jesús compartió el pan mojado con Judas para identificarle como el traidor, y éste, al sentirse delatado con la mirada penetrante de Jesús, afloró en nervios y preocupación, entendiendo que su maestro ya sabía que él sería el delator. A Judas no le quedó de otra que preguntar si él sería el traidor, y el maestro, con mucha cautela pero seguridad a la vez, le respondió: «Tú lo has dicho», y además le añadió: «Haz pronto lo que tengas que hacer». Con estas palabras, Jesús dejó en claro a Judas que no temía en entregarse en mano de pecadores, porque así estaba determinado en las Escrituras. Pero antes que se fuera le advirtió: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido». Judas, al terminar su bocado, se marchó de aquel lugar visiblemente perturbado, pero bien dispuesto a planificar junto a los religiosos los detalles de la captura de Jesús. Lastimosamente, el Iscariote ya había endurecido su alma al punto que permitió que Satanás tomara el control de sus pensamientos y de sus acciones. Lastimosamente, Judas se apartó tanto de la luz que irradiaba el Señor que se incomodó frente a ella, porque a esas alturas en su corazón reinaban únicamente las tinieblas. Ninguno de los apóstoles, excepto Juan, comprendieron que Judas sería el traidor. Más bien, cuando salió apresurado de la casa, pensaron que Jesús lo había mandado a realizar alguna compra adicional para la cena o para que diese algo a los pobres. De esta manera protegió Jesús a Judas a pesar que sabía que lo iba a entregar, y así pagó Judas a su Señor, ejecutando decididamente su gran traición, cumpliéndose lo dicho por el salmista cuando expresó: «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios». Pasado aquel momento tan controversial de la noche, y a muy pocas horas de iniciar la dolorosa travesía hacia su muerte, Jesús, por revelación de Dios, instituyó el recordatorio de lo que significaría el sacrificio de sí mismo sobre la cruz.
instauró el nuevo pacto con su pueblo en memoria de él, y ante la mirada atenta de todos, tomó un trozo de pan de la mesa, dio gracias a Dios, lo partió y dio a cada uno diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Acto seguido, todos procedieron a comer de ese pedazo de pan. Seguidamente tomó una copa de vino y después de haber dado gracias a Dios, la compartió con ellos, indicándoles que esa copa representaba el nuevo pacto y la comunión con su sangre, que por muchos sería derramada para remisión de pecados. Evidentemente, Jesús tenía una visión muy clara del significado de su muerte. Los discípulos aún no. Jesús estaba consciente que mientras el Cordero Pascual estuviera vivo, el nuevo pacto no podría ser cumplido, pues según la ley, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Al terminar, Cristo les pidió que desde ese momento en adelante practicaran esa sencilla ceremonia recordándose de Él. Fue hasta ese momento que sus discípulos comenzaron a entender las palabras que su Señor les había dicho antes cuando les manifestó: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Asimismo, resonaron fuertemente en sus corazones las palabras siguientes: El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya sin la presencia del traidor entre ellos, Jesús derramó su corazón ante la gente que lo amaba. Visiblemente conmovido y con mucha franqueza les expresó que ya no bebería más esa copa de vino con ellos hasta que lo haga de nuevo en el reino de su Padre. El Maestro les agradeció por haber permanecido junto a él en sus diversas pruebas. Todos los presentes comenzaron a llorar y se llenaron de tristeza, pero él los consoló diciéndoles que les había asignado un reino, así como su Padre se lo había dado a él, para que coman y beban en su misma mesa y además se sienten en sus tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Asimismo, abiertamente les advirtió sobre los duros momentos que vivirían de ahora en adelante, que ya no estarían más con él. Les dijo que se lamentarían y entristecerían porque el mundo los aborrecería, pero les reiteró que antes ya lo había aborrecido a él. Por tanto, como todo buen líder que era, les exigió mucha fortaleza mental ante los eventos que estaban por venir, pues así como creían en Dios, debían creer también en Él. El clima de tristeza y pesimismo reinó en la casa, y Jesús quiso fortalecerlos nuevamente, haciendo énfasis en la importancia de su partida, para prepararles lugar en la casa de su Padre, para que donde Él se encuentre, también ellos lo estén. Les explicó que su partida era necesaria para la venida del Consolador, quien sería el encargado de recordarles todas las cosas que Él les había enseñado. Los guiaría a la verdad y les haría saber las cosas que habrán de venir. Bajo este contexto, instituyó el nuevo mandamiento del amor, en el que deberían amarse de la misma forma como Él los amó primero. Este estilo de amor
se convertiría en el nuevo distintivo de sus discípulos, y practicándolo llevarían mucho fruto y sería glorificado su Padre que está en los cielos. Con esta charla tan fraternal, Jesús les dijo que habían quedado limpios por la palabra de Dios que les había hablado. Y a partir de entonces ya no los llamó siervos, sino amigos, porque todas las cosas que oyó de su Padre se las había dado a conocer. No se quiso despedir de ellos sin antes transmitirles la paz que reinaba en su corazón. Sin duda alguna, no era una paz como la que el mundo ofrece, sino otra mucho más sublime que permite mantener el control y la serenidad aún en momentos de gran turbulencia y dolor. Antes de partir, nuestro Señor quiso tener un momento de intimidad con Dios. Ya lo había tenido con sus discípulos, ahora tocaba hablar con el Creador del universo. De esta manera, debió haberse ido a un lugar apartado de la casa para vaciar su corazón y realizar una de las oraciones más bellas y trascendentales que han quedado registradas en la Biblia, en la cual pidió por su inminente glorificación, por sus amados discípulos y por todos los que creerían en el potente mensaje que ellos darían. De esta manera, Jesús levantó sus ojos al cielo y expresó las palabras siguientes: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has amado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando Jesús terminó su oración, se reunió nuevamente con sus discípulos y cantaron un hermoso himno de despedida, probablemente el Jalel judío, que es un relato descrito en los Salmos 113 a 118, utilizado también como una alabanza de agradecimiento a Dios por la salida victoriosa de Israel de la tierra de Egipto.